Buenos días, bienvenidos a la Casa del Padre. Qué lindo es volver a encontrarnos en esta mañana. Y voy a hacerte una invitación. Si estás con tu esposo, tu esposa, tus hijos, te pregunto, ¿les diste un beso en esta mañana? ¿Los saludaste? ¿Les diste un abrazo? ¿Les dijiste cuánto los amás? ¿Cuán importantes son cada uno de ellos para tu vida? Bueno, si no lo hiciste, les damos un segundo para que puedan hacerlo en familia. Vamos, besos, abrazos, palabras cariñosas, bien, así, amuchaditos, juntos, ¿no es cierto? Porque nos estamos preparando, porque Él nos está convocando en esta mañana a pasar un tiempo como cuerpo de Cristo, como iglesia, porque Él es el amado de nuestra alma. Así que queremos hacerte esta invitación en esta mañana. Bien, ¿ya está? ¿Listo? Bueno, nos tomamos de las manos y tenemos una pequeña oración, un pedido al Señor en especial. Señor, queremos que en esta mañana podamos disfrutar de todo el tiempo que pasemos juntos. Que vos nos hables, tengas una palabra especial que exhorte, que aliente, que anime, Señor, que alegre nuestro corazón. Por eso, Espíritu Santo, te damos gracias porque estás allí en cada casa, en cada corazón y también con nosotros aquí en el templo. Así que gracias, bendito Señor, por estar en nuestras vidas y por lo que nos vas a permitir vivir. En el nombre de Jesús, amén. Bien, qué lindo es poder encontrarnos y estar juntos en esta mañana. Saben que hace 2000 años Jesús tuvo un deseo en su corazón. Él anheló estar con sus apóstoles en el tiempo muy previo, muy cerquita a su muerte, y entonces les extendió una invitación a cenar con Él, a poder pasar un tiempo de intimidad con Él. Y esa misma invitación que le hizo a ellos, te la está haciendo a vos en esta mañana y nos la está haciendo a nosotros. Así que juntos vamos a compartir también en esta mañana lo que nosotros llamamos la cena del Señor, la recordación de la muerte de Jesús en la cruz y que un día Él volverá a buscarnos. Así que prepara tu copa con tu vino o jugo, tu pan, prepara tu corazón, prepara tu atención, rodeate de tu familia y prepárate, porque juntos vamos a compartir de algo muy, muy bueno. Y también, por supuesto, vamos a compartir de lo que viene ahora, que es el tiempo de canciones. Y en estas canciones recordá que juntos vamos a levantar al Señor en alto. Te damos gloria, te damos honra, Rey de Reyes. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llenas el lugar de tu presencia y al descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Y creo en ti,
Dígale, Señor, gracias. Lo harás una vez más, Señor. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a decirlo. Recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Precioso, Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Precioso, Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Precioso, Hijo de Dios, Señor, Señor, aleluya, oh Señor, Hijo de Dios, Hijo de Dios, Hijo de Dios, aleluya, precioso, Hijo de Dios, recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Precioso, Hijo de Dios, creo en ti, Jesús, en lo que estás haciendo aquí en mi vida. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaré. Dios reinará por siempre. Nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaré. Dios reinará por siempre. Nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito
nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios. Defensor de los débiles, nuestro consolador, nos levantaste alas de águila. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Defensor de los débiles, nuestro consolador, nos levantaste alas de águila. Eres infinito, eres infinito. Bien, qué buen tiempo de pasar en alabanza y en adoración al Señor. Decimos que cuando cantamos, cuando adoramos, cuando ofrendamos, estamos adorando a nuestro Dios, ¿no es cierto? Declaramos que Él es importante para nuestra vida, quién es Él, lo que significa para nosotros. Pero es mucho más que esto, la adoración. La adoración es un estilo de vida. Y dentro de ese estilo de vida hemos sido llamados a ser solidarios, hemos sido llamados a ser generosos, y más aún en este tiempo donde hay tanta necesidad. Y quiero contarte algo que pasó en esta semana. En primer lugar, quiero agradecer a todos los hermanos de la iglesia y a los amigos que colaboraron con ropa, con alimentos, con calzado, porque en esta semana fuimos al comedor Rayito de Luz allí en Andorra. Es la segunda vez que vamos a ese lugar. Y nos encontramos, bueno, con quienes están a cargo de ese lugar, pasamos un hermoso momento. Y fuimos en nombre de la Fundación Provida, que es nuestro brazo extendido hacia la comunidad. Y nos asombramos porque fuimos con el matrimonio Acevedo y la camioneta Duster parecía elastizada, porque entramos los 4 y 17 bolsos, bolsones y cajas de cosas, de alimentos y de cosas que llevamos a ese lugar. Nos mirábamos y decíamos, ¿cómo entró todo? Estaba que explotaba esa camioneta. Gracias, chicos, por acompañarnos. Fue muy bueno pasar ese tiempo con ustedes. Así que lo que quería también contarles es que llevamos, como se acerca ahora el Día del Niño, precisamente hoy, es el Día del Niño, llevamos también una caja con golosinas para repartir entre los niños del barrio. Fuimos amorosamente recibidos por Pamela y por Gladys, que eran dos de las mujeres que estaban preparando a esa hora la merienda. Así que en ese tiempo que estuvimos ahí, aparte de charlar un montón de cosas con ellas, pudimos ver cómo estaban repartiendo la merienda. La gente, los vecinos se acercaban con su bolsa para llevarse los panes, para llevarse su mate cocido, cómo hacían el registro de todas esas cosas. Ustedes van a poder ir viendo algunas fotos que sacamos en ese lugar.
Así que les vamos a pedir que podamos estar orando por Pamela, por Helio, sus 3 hijos, y también por Gladys y su familia, que es una de las colaboradoras de ellas. Por la regularización del comedor, porque realmente, hermanos, necesitan salir de la precariedad en la que están trabajando. Así que tengámoslos en cuenta y no nos olvidemos de ellos. Algo precioso, un testimonio para compartir con ustedes, fue que en un momento de la charla Pamela dice doña Noemí, porque así me llama, cuando usted vino con su nuera ese día, fueron las primeras que oraron en este lugar y bendijeron este lugar. Y saben que pasó algo que para nosotros fue milagroso, porque a partir de ese momento comenzaron a pasar cosas que nunca habían pasado antes. No estamos registrados, la gente no nos conoce mucho todavía, pero después de esa bendición, la gente espontáneamente empezó a venir, a traer golosinas, alimentos, ropa, y especialmente nos llamó la atención porque muchos jóvenes aparecieron de otros barrios de la ciudad, así que estamos tan agradecidos con Diosito, como decía ella, porque aquella visita de ustedes marcó un momento especial en nosotros. Así que a través de las fotos ustedes van a poder ver el momento que pasamos. Fue de mucha bendición y agradecemos al Señor y pedimos al Señor que Él nos siga hablando en este tiempo, que Él nos esté revelando, porque tenemos en nuestro corazón hacer algo como iglesia. Pedimos al Señor que nos dé el lugar, la oportunidad, los recursos, y ya hemos salido como los 2 espías, ¿se acuerdan? Cuando fueron a investigar, a ver qué estaba pasando en Canaán. Bueno, así fuimos ya a un lugar y hemos visto algunas cosas, pero estamos pidiendo dirección de Dios porque no queremos hacer nada en nuestras fuerzas, sino bajo la guía del Espíritu Santo. Así que mi esposo el domingo pasado los convocó como iglesia a orar por un nuevo proyecto y lo sigo haciendo hoy. Sigamos orando para poder tener también nuestro propio lugar de servicio en la ciudad. Dios les bendiga. Muy buenos días, nuevamente nos encontramos aquí y el poder compartir con cada uno de ustedes me da mucho gusto. Quiero darles en este domingo una muy gran bienvenida a cada uno de ustedes, a aquellos que forman parte de la congregación de la Iglesia de la Casa del Padre, como así también a tantos amigos, hermanos que nos están escuchando. Y si lo estás haciendo por primera vez o estás acercándote, son tus primeros pasos, cómo no desearte también una bienvenida muy cálida y que puedas disfrutar este tiempo en donde seguramente Dios tiene algo especial para tu vida. Fue interesante lo que nos han compartido, el poder ser parte también del obrar de Dios en esta ciudad. Una de las cosas que dentro de las muchas enseñanzas que Jesucristo dejó para nosotros, para todos los que habrían de seguirles, es aquella que dice de que su corazón estaba con los necesitados. Y él decía que todo lo que nosotros hiciéramos, por ejemplo, en el caso de los niños o en el caso de aquellas personas que necesitaban, aunque sea un vaso de agua, era como si se lo hiciéramos a él directamente. Y cuando recién escuchábamos el testimonio, ¿no es cierto?, que nos invitaba también a unirnos en oración para estar viendo y diciendo, Señor, ¿puedo formar parte, puedo ser parte también de algún proyecto aquí en esta ciudad para ser de bendición, para poder compartir de lo que tú me has dado a mí con aquel que está pasando por un momento de necesidad? Me hizo acordar también esas enseñanzas de Jesús. Así que sigo invitándote y al mismo tiempo
que nuestro corazón sea llevado a levantar oración delante del Padre para recibir esa revelación, esa luz que necesitamos. Bien, en esta mañana quiero compartirte un mensaje, una enseñanza, que si estuviste atento en la introducción que se nos hizo al principio, terminaron diciéndonos que en esta mañana tenemos que levantar el nombre de Jesucristo en alto. Y eso es lo que quiero compartirte. Él debe ser levantado. Ya nos habían dicho que el motivo por el cual estamos acá, el motivo de estar reuniéndonos en esta mañana, está en ese nombre, Jesús. Y Jesús es el motivo por el cual estamos aquí. Quiero compartirte un pasaje en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 3, versos 14 y 15. Dice así el evangelista: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese versículo 15 es prácticamente el anticipo de lo que en el verso siguiente después todos nosotros, o por lo menos la inmensa mayoría del pueblo de Dios, conoce. El versículo de Juan 3:16, donde la segunda mitad es exactamente igual que el versículo 15 que recién te he mencionado, que recién he leído. Para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. Estos dos versículos que he estado mencionándote están en la parte central de una charla, de una conversación que Jesús tuvo con un hombre, con un principal, dice las Escrituras, con un hombre mayor, con uno de los ancianos, con uno de los tantos ancianos del pueblo de Israel en aquel entonces, un tal Nicodemo. Y esto forma parte de una parte media central dentro de la enseñanza que Jesús tuvo, que se nos relatan en 21 versículos dentro de ese capítulo 3 del Evangelio de Juan. Y el verso 14 y 15 forma parte precisamente de eso. Y quiero compartirte en esta mañana que el nombre de Jesús debe ser levantado en tu vida. El nombre de Jesús debe ser levantado en mi vida. El nombre de Jesús debe ser levantado en medio de la iglesia. Y en este pasaje nos encontramos con Jesucristo mismo, que es el que está dando esta enseñanza, y con el gran objetivo que tuvo su venida en el mundo y las consecuencias que tenía el que alguien pudiese creer en él. Están relatadas ahí. Juan lo relata, y el verso 14 hace mención, Juan está haciendo mención en ese verso 14, una historia del Antiguo Testamento que se encuentra en el libro de Números, en el Pentateuco. Números en el capítulo 21, ahí se nos relata la historia bíblica que hace mención precisamente Juan en este versículo 14. Durante el viaje que el pueblo de Israel tuvo durante el desierto, ese pueblo murmuró, nos dice, en un determinado momento, o uno de los tantos problemas que tuvo el pueblo, fue un momento en que murmuró en contra de Dios y se quejó de haber salido de Egipto. Dios había hecho cosas impresionantes, se había hecho milagros, había hecho señales, Dios lo estaba acompañando, pero llegó un momento en que ese pueblo se hastió, se molestó, y dice la palabra que concretamente murmuró en contra de Dios, se quejó de haber salido de Egipto. La palabra también en ese libro de Números nos menciona que entonces Dios disciplina a ese pueblo, y la forma en que utiliza para disciplinar al pueblo es a través de una plaga de serpientes ardientes y letales que ataca a ese pueblo. Y dice que hubo una gran cantidad de personas que mueren a consecuencia
de lo que estaba sucediendo, de lo que sucedió en aquel momento. El pueblo es llevado entonces a través de Moisés al arrepentimiento. El pueblo empieza a clamar a Dios. El pueblo en medio de esa situación desesperante, dice el relato bíblico que empieza a clamar a Dios por misericordia. Y entonces Dios, escuchando el clamor de ese pueblo, escuchando el clamor de los hombres que levantaban sus voces en un clamor a Dios, dice la palabra que Dios atiende a eso y le ordena a Moisés, y acá está lo que está haciendo mención el apóstol Juan, a que Moisés fabricara una serpiente de bronce. Era una serpiente de bronce bruñido, o sea que brillaba, era algo bien pulido, y eso tenía que ponerlo en el medio del pueblo, en el medio, no en cualquier lugar, en el medio, una parte céntrica del pueblo, y tenía que ser levantado a través de un poste, levantado en alto, y en esa punta tenía que estar esa serpiente. El sol pegaba seguramente y eso hacía que fuese visto de tantos lugares al ser esa serpiente de bronce bruñido, lustrado. Todos tenían la posibilidad de ver esa serpiente. Cualquiera, dice el relato bíblico, que mirase a esa serpiente se salvaría, viviría. Eso es lo que nos dice el relato bíblico, que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y queremos en esta mañana levantar el nombre en alto. Jesús expresa estas palabras que Juan muy bien deja entonces escrito en su evangelio. Jesús está diciendo, recuerden ustedes que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre debe ser levantado. Los judíos siempre se sintieron intrigados, algo intrigados ante este incidente, puesto que tenían absolutamente prohibido hacer imágenes. Los rabinos daban la siguiente explicación. No era la serpiente la que mataba y daba vida. Israel miraba y mientras Moisés mantenía en alto la serpiente, decían ellos, creían en aquel que le había ordenado actuar de esa manera. Era Dios quien curaba. Esa es la explicación que los rabinos daban frente al pedido que hacían muchos, ¿por qué tiene que ser levantada una imagen de una serpiente y nada menos que de una serpiente? Y ellos decían que no era la serpiente, mientras Moisés mantuviese en alto y mirasen, era aquel que había ordenado hacer eso, era Dios mismo el que tenía poder para curar. El poder sanador no estaba en la serpiente de bronce. El poder sanador no estaba en eso. Eso no era más que un símbolo o un indicador que tenía que hacer llevar el pensamiento de ellos a quién iba a estar en ese lugar. Y por eso Jesús, entonces, en este tiempo, ya no dice, va a ser necesario levantar una serpiente, sino que él mismo dice, y acá están dando una explicación precisa, certera, de su misión a este mundo. Y él dice, así es necesario también que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Me encanta, y a veces es bueno hacer una comparación y buscar una mayor comprensión del texto bíblico. Entonces, te invito a que me acompañes para que escuches cómo dice también la versión actual acerca de esto mismo. Dice, Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, y del mismo modo yo, el Hijo del Hombre,
tengo que ser levantado en alto para que todo el que cree en mí tenga vida eterna. Qué claridad también que nos da este pasaje. Y esta otra versión, la NTV, dice así, y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que cree en él tenga la vida eterna. Ahí es la invitación de que realmente uno tenía que levantar la mirada hacia arriba. Y ahora vamos a estar explicando un poquito más. Quiero llevarte a que pensemos. Jesús le estaba diciendo a Nicodemo algo que aún su mente acostumbrada, que había sido enseñada, había sido educada bajo un pensamiento hebreo, muy tradicional, y recordando lo que había sucedido allí en el desierto, dentro de lo que era la historia del pueblo de Dios, lo que significaba eso. Y seguramente Nicodemo habrá entendido de lo que había pasado y que esa serpiente sirvió para que todos aquellos que habían sido mordidos por serpientes mortíferas y que estaban condenados a la muerte, si miraban hacia el centro, y por eso el centro era tan importante, porque todos sabían que estén donde estaban, tenían que buscar el centro donde se levantaba ese poste, algunos cerca pero unos lejos, dada la muchedumbre que conformaba ese pueblo judío en esa época. Pero ahí estaba ese poste con esa serpiente brillante, y que todo aquel que miraba, dice la Escritura, que era sanado. 1500 años antes, Dios estaba enseñando al pueblo que algo iba a suceder. Fíjense que esto sucedió 1500 años antes. Dios, dentro de su eternidad, no tiene problema con el tiempo. Y a través de 1500 años estuvo enseñando que iba a haber alguien que iba a ser levantado y que ese alguien no era para darnos solamente sanidad física, sino para darnos vida después de la vida. Cosa que las serpientes no podían dar, pero sí Jesús está acá diciendo que el que en él creyera, así como había que creer y mirar dónde estaba la serpiente en el caso de los judíos en la antigüedad, pero en este caso había que levantar al Hijo de Dios para que todo aquel creyera, que en él crea, no se perdiera, sino que tenga vida eterna, o sea, vida después de la vida. Vida con mayúscula después de la vida con minúscula. Dos cosas quiero decirte en esta mañana. Quiero que fijemos nuestra atención en estas dos cosas, que en el caso de los judíos eran necesarias para ser curados. Lo primero, Cristo vino para sanarnos. Cristo vino para sanarnos. Cristo vino a sanarnos del poder del pecado. De la misma manera que los hijos de Israel habían sido mordidos por serpientes venenosas y fueron sanados, fueron librados por el remedio que en ese momento proveyó Dios, nosotros también podemos ser sanados de esa naturaleza mortal, destructiva, que tiene el pecado sobre nuestras vidas. Jesucristo no solamente quiere sanar nuestro físico, sino que lo primero que quiere también llegar hasta nuestras vidas, Él, es diciéndote que si pones tu mirada y lo levantas a Él, entonces Él puede darte la vida eterna. Como dije, la naturaleza mortal y destructiva del pecado, que actúa al igual que la serpiente venenosa, que cuando muerde ese
ese pecado se expande sobre nuestra vida, así como el veneno de la serpiente que se expande por todo nuestro cuerpo. El pecado tiene también la capacidad de dañar nuestra vida porque destruye todo nuestro ser. Dios había previsto en el caso de Moisés fabricar esa serpiente y ponerla en alto, a fin de que todos los que podían ver y mirar pudiesen ser sanos. Y con toda seguridad aquellos que miraban. Y seguramente nos preguntaremos, ¿habrá alguno que en aquel tiempo, habiendo sido picado por una serpiente, no se negó a mirar esa posibilidad que tenía de ser sanados? ¿Qué les parece? ¿Habrá habido alguno que, habiendo sido picado, mordido por una serpiente, y habiendo visto y habiendo escuchado que muchos antes habían sido mordidos y sin embargo por haber mirado ese poste alto donde estaba esa serpiente de metal, habían sido sanados? ¿Habrá habido alguno que habrá dicho, no, yo no lo miro? Con tristeza tenemos que decir que muchos hoy en día, siendo que Jesucristo mismo se ofrece para ser el Salvador de sus vidas, se niegan, lo dejan pasar, lo toman en menos esa invitación, no le dan el valor, no le dan el valor. Y la segunda cosa, y aquí está quizás la respuesta a esto, la segunda cosa, el secreto está en creer. El pasaje nos dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, sobre un poste en alto, así el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, debía ser levantado en una cruz, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga la vida después de la vida. Acá está diciendo Jesús que el secreto está en creer. El secreto es levantar en alto. Jesús ya fue levantado, eso forma parte de la historia. Hace 2000 años eso sucedió. Ahora nosotros, todo hombre, toda mujer, cada uno de nosotros, necesitamos levantar nuestra mirada hacia aquel que está en la cruz y creer que Él es el que ocupó el lugar nuestro. Que los pecados nuestros, así como el veneno destructivo de las serpientes, en el caso de los judíos en la antigüedad, los llevaba a una muerte inevitable, nuestros pecados nos llevan a una muerte eterna, inevitable. Nos llevan a la muerte después de la vida. El pecado nos lleva a la muerte eterna después de la vida. El creer en Jesucristo, el levantar nuestra mirada, nos lleva a que podamos tener vida eterna, vida después de la vida. El secreto está en creer. Siguiendo entonces el pensamiento anterior, creer es como mirar esa cruz del Calvario y saber, mirar con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra vida, deseando y entendiendo que únicamente nuestra mirada levantada ahí va a tener de parte del Señor un efecto sanador sobre nuestros pecados. Lo que aquí está hablando es precisamente, te lo resumo y te digo lo siguiente, tenemos todos los ingredientes acá necesarios para la salvación, tenemos todos los elementos que son necesarios para que podamos tener vida eterna, o sea, vida después de la vida, vida que no se acaba después de esta vida que sí se acaba. Este pasaje nos habla del pecado que nos domina. Este pasaje también nos habla acerca del necesario cambio de mentalidad o del arrepentimiento. Si yo estoy mirando hacia abajo, tengo que estar mirando para arriba, tengo que tener otra mirada. Tengo que levantar el nombre del Señor. Tengo que entender de que cuando estamos diciendo que
el nombre de Jesús sea levantado, es el nombre del Salvador. Jesús es el Salvador. Entonces, este pasaje me está diciendo que yo debo en todo mi ser, mi alma, mi cuerpo, mi corazón, toda mi vida, debe levantar el nombre de Jesús. Debo estar pensando y alzando mis ojos hacia Jesucristo en un deseo o en un pedido de socorro. Este pasaje me está hablando de que el remedio viene de parte de Dios, porque el que es levantado es el Hijo del Hombre, es el Hijo de Dios. El uso de este remedio por parte de todo aquel que es tocado y compungido por el Espíritu Santo, el uso del remedio que me está dando Dios mismo frente para la mordedura letal del pecado, es la vida, y esa vida que no se termina más. Quiero concluir. Necesito levantar mi mirada y encontrarme con quien estuvo en la cruz. Dice la palabra de que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Por eso Jesús vino a este mundo. Él necesitaba venir porque nosotros necesitábamos que Él fuese levantado en esa cruz para tener la posibilidad de, frente al pecado que invade nuestro ser, poder tener la sanidad y poder tener la vida eterna. Si no levanto mis ojos, inevitablemente voy a seguir buscando soluciones en mis propias capacidades o en los hombres. Y ese es el tremendo error. ¿Quién me va a salvar? Nada puede hacer para mi salvación ni mi padre ni mi madre. Nada puedo hacer para mi salvación mi pastor, mi obispo. Nada puede hacer para solucionar mis problemas el intendente de la ciudad, el gobernador de nuestra provincia, el presidente de la nación. Nadie tiene solución para mi vida. Nadie. Si yo voy a estar buscando solución en el ser humano, estoy tremendamente equivocado. Y estar pensando que yo tengo capacidad para salir de esa situación es otra tremenda equivocación. Si no levanto mis ojos para de esa misma manera levantar el nombre, al levantar mis ojos sobre aquel, estoy levantando el nombre de Jesús y estoy reconociendo que aquel que fue levantado tiene el poder para darme vida. Estoy reconociendo que lo que aquí está diciendo Jesús es cierto. Necesito levantar mi mirada a la cruz y levantar mi percepción de Jesús, de que en esa cruz el que murió es Jesús. Agrandar la figura de Jesús. No es el Jesús histórico el que te estoy hablando, si bien formó parte de la historia de la humanidad en esos 33 años en que Él estuvo en esta tierra, con forma humana, pero percibir que vino de parte de Dios, encarnándose, tomando forma humana, cumpliendo los propósitos de Dios, de que alguien debía pagar por mis pecados, y los pagó Él, y ahora yo debo levantar mi mirada y entender entonces quién es Jesús, levantarlo en alto, reconocer, como dice la palabra, que en ningún otro hay salvación, que nadie me puede dar la vida eterna, nadie, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, en Jesucristo. En esta mañana, ¿cómo no decirte que todo nuestro ser tiene que acompañar a mis ojos
Los ojos deben ser el instrumento para que todo mi ser pueda alcanzar a percibir la figura grande, la figura total de quién es el que murió en esa cruz para poder tener vida. Si ya lo hemos hecho, bendito sea el nombre. Si ya lo hiciste, quizás hace muchos años, esta sea una buena manera también de recordar. Y si nunca lo hiciste con anterioridad, si nunca reconociste a Jesucristo como Salvador, como aquel que puede salvarte del pecado y aquel que puede ser el que te dé vida después de la vida, este puede ser un hermoso día para que puedas abrir tu corazón, para que todo tu ser levante el nombre de Jesús. Cuando dice levante el nombre de Jesús, está diciendo levante el nombre del Salvador, porque Jesucristo es el Salvador y es el que puede ser el Salvador de tu vida. Y si lo estás escuchando por primera vez o necesitas tomar esa decisión, yo te invito en el nombre de Jesucristo, en el nombre de aquel que fue levantado en la cruz del Calvario, a que pongas tu mirada en Él, confíes en lo que Él hizo y le digas, Señor, tú eres mi Salvador. Quiero orar y que me acompañes en esta oración. Señor, gracias. Gracias por lo que significa Jesucristo, el haber sido levantado en alto en esa cruz para mi vida. Gracias. Quiero en esta mañana, Señor, también yo ser parte de aquellos que han levantado su mirada para ponerla en Jesús como Salvador de mi vida. Quiero recibirlo a Él. Quiero que Él sea el que perdone todos mis pecados, el que direccione de hoy en más mi vida, el que pueda hacer de mí una persona nueva que ya pueda disfrutar de esa vida eterna como Él mismo lo dijo, que no me pueda perder, sino que tenga vida eterna. Yo lo acepto así a Jesucristo como mi Salvador, en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Y cómo nos gustaría si hiciste esta oración o si te sentís identificado con esto y esto es exactamente lo que deseas hacer o hiciste con Jesucristo, que nosotros pudiéramos saberlo. Nos encantaría. Están al pie de la pantalla, está el teléfono, la manera en que te puedas comunicar, hacernos saber y con gusto estaremos en contacto y va a ser un privilegio conocerte y poder entablar una relación así a través de este medio. El Señor les bendiga, el Señor haga algo precioso, siga haciendo algo precioso en nuestras vidas. Y queremos ahora también hacer algo especial. ¿Nos acompañás? Como te dije hace instantes, debíamos prepararnos para algo especial en esta mañana. Y dentro de lo especial que es este día, y siempre decimos que el día domingo es el día especial de la semana porque es el día del Señor. Y es el día en que nos permite tener tiempos tan especiales con el Señor, el poder tener contacto con los hermanos de la iglesia, con la iglesia, aunque en estos tiempos, bueno, frente a todo esto que estamos viviendo, nos encontramos así distanciados, pero es el tiempo en que podemos pasar juntos. Y periódicamente el poder juntarnos también para celebrar algo tan precioso como es esto, la Cena del Señor. Habíamos dicho, o mi esposa había dicho al principio, había repetido las palabras que Jesús tuvo con sus discípulos en aquella última cena. Él se conoce como la última cena, en ese día jueves,
previo al día que Él murió crucificado, y ese jueves a la noche tuvo lugar también esta cena. Y nos dice el Evangelio de Lucas que la expresión de Jesús fue: cuánto he deseado tener con ustedes esta cena. Y recordar esas palabras y la emoción que debería sentir seguramente el Señor Jesús en ese tiempo, de decir cuánto quería estar con ustedes ahora. El Señor sabía lo que iba a pasar, sabía que iba a ser su última cena con ellos. Y entonces sale desde lo profundo de su ser esa frase: cuánto he deseado. Y quisiéramos acercarnos tan siquiera a poder percibir en nuestro interior también ese mismo deseo que el Señor tuvo en aquella oportunidad, tener nosotros ese mismo deseo para estar juntos entre nosotros. El deseo de Jesús es estar con sus discípulos, con ese grupo, y es también el deseo que debe haber en nosotros. Así que te habíamos dicho de que prepares lo necesario para poder llevar adelante la cena. Quiero, de alguna manera especial, hacerte una invitación a vos, papá, jefe de familia, la persona que Dios puso con una responsabilidad de ser guía, de ser el guía espiritual, de ser el hombre que pueda estar sosteniendo, que toda la familia pueda estar sabiendo que Él es el que va a estar guiando y buscando los caminos, que puedas reunir a tu familia. Quiero invitarte para que puedas sentarte al lado de tu esposa, si está ahí con vos, que tus hijos puedan estar, y que puedas estar dirigiendo esto, que puedas estar partiendo el pan ahí en tu casa, que puedas estar sirviendo la copa a tu familia. Es un momento muy especial. Y en aquellos casos en que vos, mamá, estás haciendo el papel también de papá, quiero decirte también, animarte y decirte que tenés también una responsabilidad especial, y el Señor seguramente va a guiar también tu vida para que puedas hacer eso con tus hijos y que puedas guiarles y enseñarles y que puedas decirle también, quizás al terminar este tiempo, muchos otros datos o detalles para que ellos también puedan estar conociendo, sabiendo acerca de la cena. Jesús dijo de que estaba queriendo hacer eso, participar de esa cena, y cuando ya estaba terminando esa cena y habiendo quedado ahí algunos elementos que usaron para la cena, como era el pan y el vino, Él usó esos dos para hablar de sí mismo y de lo que iba a suceder pocas horas después. Y Él entonces, dice la palabra, que tomó del pan e hizo algo especial. Dice lo siguiente: que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. El pan ese que Jesús tomó de lo que quedaba ahí en esa mesa, dice que lo partió, dio a sus discípulos, dio un trozo de ese pan a sus discípulos, y previamente dio gracias. Vamos a hacerlo, así que te invito a que inclines tu cabeza. Padre, gracias por este pan, esto que tú has puesto como símbolo de tu cuerpo, que fue quebrado, fue lastimado, fue roto, Señor, por nosotros. Así como he roto este pedazo de pan, dice tu palabra que así fue quebrado tu cuerpo, fue roto, fue lastimado, fue clavado, fue herido por los clavos, por las espinas, por los golpes, por los cachetazos. Te lastimaron de muchas maneras. Señor, no podemos olvidar eso. Por eso, Señor, decirte gracias porque eso sirvió
para que nosotros pudiésemos tener vida eterna. El castigo de nuestro pecado fue sobre ti. Gracias, Jesús. En tu nombre. Amén. Amén. Ese cuerpo de Jesús fue roto entonces por nosotros. Y al tener este pan simboliza ese cuerpo. Y ahora lo vamos a comer y lo recordamos. Y esto significa también de una manera tan especial, al recordarlo así, que levantamos el nombre de Jesús en alto. Él cobra nuevamente vida y brillo en nuestras vidas por lo que hizo en la cruz del Calvario. Amén. Nos dice la palabra también que después de haber comido de ese pan, tomó la copa y dio eso también a sus discípulos. Tenía un significado muy especial. Tenía el significado, esa copa de vino. Dice, este vino simboliza mi sangre que va a ser derramada. Va a ser derramada para perdón de pecados. Dice concretamente las escrituras que asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. El nuevo pacto era que esa sangre derramada por únicamente una vez por Jesucristo era suficiente para quitar todo pecado, para quitar toda consecuencia de ese pecado letal, de esa mordedura letal de pecado que contaminó nuestro ser. La sangre de Cristo ahora venía a sanarnos, a limpiar todo pecado de ahora en más. Y ese era el poder de la sangre de Cristo vertida en la cruz del Calvario. ¿Nos guías en una oración por este símbolo? Sí. Te damos gracias en esta mañana porque al recordar, Señor, tu gran amor demostrado allí, al entregar tu vida en la cruz, Señor, no podemos menos que agradecerte y pensar, Señor, que esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, ese sacrificio, Señor, fue por amor y para limpiar mis pecados. Gracias, gracias. Tu palabra dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, Señor. Que en este momento seamos conscientes que no somos perfectos, que hay pecados en nuestras vidas, que necesitan ser sanados, ser limpiados, ser sacados, y acudimos a esa cruz y a esa sangre redentora, Señor, que un día llegó a nuestras vidas, Señor, y hizo de nuestras vidas nuevas, vidas abundantes. Gracias, gracias, Señor, muchas gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, la sangre de Jesús es el suero contra todo pecado. Quiero invitarte entonces a que podamos disfrutar de eso reconociendo que esto simboliza esa preciosa sangre de Jesucristo. Amén. Termina diciendo ese pasaje que Pablo está compartiendo a la iglesia de Corintios. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bendito sea nuestro Dios. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Y en esta mañana levantamos como iglesia el nombre de Jesucristo bien en alto, bien en alto.
Gloria a Dios. El Señor te bendiga, el Señor te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Amén. Tú escuchas mi clamor, eres mi canción, aunque haya oscuridad, tu luz brillará. ¿De quién temeré? El enemigo está debajo de mis pies, tú me protegerás aún en dificultad. ¿De quién temeré? Yo sé quién va delante, sé quién está detrás, el Dios de ejércitos que siempre a mi lado está, el que reina por siempre es mi amigo fiel, el Dios de ejércitos que siempre a mi lado está. Mi fuerza y salvación vienen de ti, Señor, y tú me librarás, la victoria en ti está.